Hola a todas y todos quienes nos acompañan, quienes nos siguen en las redes sociales de este proyecto de investigación. Soy Sandra Canetti y es un gusto darles la bienvenida a quienes nos siguen en las redes, pero también a quienes hoy nos acompañan en este conversatorio que lleva por título Espacios militarizados y movilización social, la disputa por el espacio público. Agradezco mucho la colaboración de Fabián González Luna, de David Barrios Rodríguez, de Adriana Franco y de Noelia Ávila Delgado, por acompañarnos, por sumarse a estos esfuerzos que hacemos dentro del proyecto Resonancias de la Militarización en la Seguridad Humana del siglo XXI de la Universidad Nacional Autónoma de México, para traer a la mesa temas relacionados con los procesos de violencias, de militarización, pero sobre todo con su impacto en las sociedades, en los pueblos de nuestro país, de nuestra región, pero también del mundo. El tema que hoy vamos a abordar es cuanto más interesante, sobre todo para quienes nos han seguido en los otros eventos que desarrollamos desde enero de este año, porque pues en relaciones internacionales, que es la disciplina que cobija este proyecto, normalmente entendemos los procesos de militarización en una escala global, dentro del ordenamiento internacional. Y así solemos tratar el tema de militarización, por ejemplo, desde la perspectiva de los armamentos químicos, de los armamentos nucleares, de los presupuestos entre estados, en donde diversos actores, pero en una escala global, participan en estos procesos violentos, pero no siempre solemos hacerlo en escalas más pequeñas, micros, ¿no? Y por eso la importancia del tema de hoy, para explorar estos encuentros y estos desencuentros que se dan en contextos violentados, en contextos violentos, muy relacionados con nuestra propia cotidianidad en México, ¿no? Espacios públicos en donde conviven quizás cierto choque de intereses dependiendo de los actores que participen en estos procesos, pero en donde la militarización está presente de manera cotidiana y por supuesto afecta la vida de quienes convivimos en estos espacios constantemente. Muchas gracias por acompañarnos. Pueden hacer sus preguntas en vivo a través del chat de Facebook y con mucho gusto Alan Montes, quien es becario de este proyecto de investigación, las leerá a las y los colegas que van a participar y pues le damos la palabra ahora, pues él será quien modere este proyecto. Gracias, Alan. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todas quienes nos acompañan. Le agradezco a la doctora Zabaleta por esta breve introducción. A continuación me permito presentarme y saludarles a todos a los que nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Mi nombre es Alan Alberto Montes Santoyo, soy becario y asistente de investigación del proyecto Resonancias de la Militarización en la Seguridad Humana del siglo XXI y voy a tener el honor de moderar el conversatorio que lleva por nombre Espacios Militarizados y Movilización Social, la disputa por el espacio público. Antes de pasar a las intervenciones propiamente de los ponentes que hoy nos acompañan, quiero explicar un poco sobre la dinámica que se llevará a cabo a lo largo de este conversatorio. En un primer momento, en una primera ronda, será importante que cada ponente tenga 15 minutos para una intervención y posteriormente, al término de esta ronda, se tendrán 5 minutos adicionales que tienen el objetivo de confrontar las ideas entre los mismos ponentes o en su defecto complementar la intervención previa o incluso dar una conclusión, digamos, somera, ¿no? Una vez concluida esta segunda ronda, será necesaria una etapa de una sección de preguntas y respuestas. Estas preguntas provienen de las cuestiones que nos plantean a través de la transmisión en Facebook. Y pues si están de acuerdo, ahora me permito leer la semblanza de nuestro primer ponente. Él es Fabián González Luna, es doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Estudios Políticos y Sociales y licenciado en Geografía por la misma universidad. Actualmente es profesor de carrera en Filosofía y Letras de la misma universidad y tutor en el posgrado de Geografía y en el posgrado de Estudios Latinoamericanos. Además, es coordinador del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica, Espacialización, Dominación y Violencia de la misma facultad y ha sido responsable de proyectos de investigación institucionales tales como PAPIT y PAPIME. Además, parece que hay algunas fallas desde la red de Alan. Vamos a darle un minutito para ver si puede regresar la señal y que continúe presentando. Y si no, te daríamos la palabra a Fabián. Sí, y gracias. después recuperamos tu semblanza. Adelante.
El Zoom además ya se cansa a finales de semestre, ¿no? Ya empieza a agotarse Sí, también claro, y ya empieza estuvo a chambeando. saturarse, porque eso pasa. Me voy a permitir compartir una presentación. Es muy sencillita, es nada más para ir acompañando lo que voy comentando, pero bueno, quisiera comenzar agradeciendo, por supuesto, a Canetti, a todo el equipo del proyecto de PAPIT por la invitación a este seminario. Como decía, a este conversatorio, como decía Canetti, me parece bien importante discutir esta cuestión de la escala, ¿no? Y cómo podemos ver estos procesos de lo militar, de la dominación, de la securitización, también pensando en esta articulación escalar. Y qué mejor este pretexto que hablar sobre la disputa del espacio público y las formas en las cuales podemos abordar y podemos discutir esta cuestión escalar de la seguritización, de la geopolítica, de los procesos de la política, lo político, etcétera, todos estos elementos. También quiero agradecer la oportunidad de compartir mesa con los compañeros, con Noelia, con Adriana, con David, con algunos he tenido la oportunidad de estar más cercano en términos de lecturas, eventos, y con otros va a ser un gusto por primera vez compartir. Noelia, no te conocía personalmente, pero conozco tus textos, tu trabajo, y bueno, me dio mucho gusto saber que íbamos a compartir, al igual que con David, que habíamos estado tangencialmente en varias cosas, pero nunca de manera conjunta, ¿no? Compartiendo en una misma mesa. Va a ser un gusto, y bueno, con Adriana ya he tenido otras oportunidades y reafirmo esa parte de gusto. Bueno, yo, como decía Sandra, yo voy a plantear una pequeña reflexión más general sobre el espacio público, sobre cómo pensar y cómo entrarle a la discusión del espacio público, y para ello retomé, quise comenzar, no sé por qué esto está tan detenido, aquí está, planteé en 4 puntos esta plática. ¿Sí? El primer punto, el espacio público como afirmación de la modernidad, es decir, desde dónde quiero comenzar a discutir la idea de espacio público. Después ya este proceso de securitización del espacio público, muy vinculado a la transformación y las rearticulaciones posfordistas. Después señalar, simplemente enunciar algunas experiencias que tienen que ver con esos procesos de disputa del espacio público, y hacia el final, a lo mejor pensando en la segunda etapa, en la segunda parte de esta mesa de diálogo, una pequeña nota metodológica que me parece importante compartir, poner en discusión con ustedes. Ay no, perdón, me equivoqué, aquí soy bastante malo con esto. Quise comenzar recuperando la Comuna de París. ¿Por qué la Comuna de París? Porque me parece bien importante en términos de todo lo que significó, en términos de pensar a la ciudad como uno de los grandes agentes en términos de la consolidación de un proyecto político, de un proyecto económico. Es decir, la Comuna de París, justamente con un rompimiento frente a las formas imperiales, un rompimiento, una posibilidad de pensar distinta la ciudad, de pensar aquello que después Lefebvre va a condensar con la idea del derecho a la ciudad como un experimento concreto, específico, probablemente el más reconocido, probablemente también el más estudiado y discutido, que significó la Comuna de París. Pero aquí, sobre todo, quiero hacer un giro a lo que fue la reacción a la Comuna de París, ¿sí? La reacción que también el propio David Harvey planteaba en París, capital de la modernidad, nos va planteando esta forma en la cual el capital y el poder de clase, reacciona en términos a la Comuna de París, reacciona hacia esas formas o posibles formas de disidencia, posibles formas de resistencia, y cómo busca entonces desarticular. En este sentido, esta primera frase que Thiers hace sobre cuando ya aplastan, cuando eliminan, aniquilan el movimiento de la Comuna de París, se habla de alrededor de entre 10,000 y 30,000, es bastante amplio el margen de muertos que hubo cuando el ejército, apoyado también por Prusia, entra a recuperar, ¿no? A recuperar París, a recuperar para las clases, a recuperar para el orden político París, y entonces dice, hemos alcanzado el objetivo, el orden, la justicia, la civilización obtuvieron al final la victoria.
la justicia, la civilización. Muy importante estos dos elementos. El suelo está cubierto de sus cadáveres. Ese espectáculo horroroso servirá de lección. Y aquí entonces podemos pensar efectivamente el espacio, la producción de espacio, y en este caso del espacio público, el espacio público como la producción fundamental de la ciudad, en elementos de un eje articulador del orden social. Un eje de lo que también Rancière va a llamar la policía, ese orden social que permite desplegar una racionalidad de sociabilidad, además de desplegar una forma de acumulación, una forma de producción de la propia vida, una forma de vinculación entre sí el mercado, sí el gobierno, sí la llamada sociedad civil, pero sobre todo una forma de entendernos a nosotros y la manera en la cual reproducimos la propia vida. Esto va a ser muy significativo para el propio, y aquí lo recuperaba, para el propio Marx. La Comuna de París también significa un elemento muy importante. Ahí está una de las referencias que hace Marx cuando está explicando la parte de las revueltas en Francia. Y creo que es bien interesante justamente destacar efectivamente de cómo la ciudad se transforma. El capitalismo, la modernidad capitalista transforma a las ciudades. No es únicamente que se empalme sobre el desarrollo urbano histórico que le precede, sino que transforma el sentido de las ciudades, y podemos pensar entonces la propia producción de la ciudad como la producción de un sentido de orden, de un sentido de lo que se puede hablar, de lo que se puede hacer, de lo que se puede pensar inclusive en muchos sentidos. Y entonces empezamos a ver que la ciudad como producción produce sociabilidad. Esta para mí me parece uno de los elementos principales, directos, con los cuales podemos entonces pensar efectivamente a las ciudades como prácticas materiales y como discursos hegemónicos de significación de la experiencia cotidiana, que devienen como una estrategia central en la articulación de la propia modernidad, por lo cual no solamente significan un resultado de esta, sino que son un medio fundamental de realización y reproducción de una racionalidad política y económica que se ancla en la estructura espacial y que le da sentido a sus formas y funciones. Esta idea, repito, me parece como la base para empezar a discutir qué implica el espacio público. El espacio público implica entonces la afirmación de una racionalidad, de una forma de entendernos y de una forma de producir la propia vida en todos sus sentidos. Quisiera aquí recuperar rápidamente una cita de Borja y Muxi, que dice: la historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como sistema de redes o de conjunto de elementos, tanto si son calle y plazas como si son infraestructuras de comunicación, áreas comerciales, equipamientos culturales, es decir, espacios de uso colectivo debidos a la apropiación progresiva de la gente. Es decir, que el espacio público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político. ¿Sí? Esto me parece bien importante, porque justo podemos ver cómo, digamos, dentro de los albores del siglo XX, finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, el espacio público va a ser aquel lugar, aquel locus sobre el cual la modernidad despliegue su racionalidad. La va a desplegar como forma física, por supuesto, pero también como forma discursiva. Y es donde va a colocar la supuesta idea de la democracia, la supuesta idea del encuentro entre el colectivo, entre los otros y los nosotros, el encuentro de lo público, el encuentro de la ciudadanía para discutir sobre lo público. Y esta idea del espacio público va a ser la que de una u otra manera se va a afianzar, la que se va a afirmar en la gran mayoría de las discusiones,
bueno, habrá otro acercamiento más arquitectónico, más urbanístico al espacio público, que tendrá que ver con formas de diseño, etcétera, más de corte estructuralista, funcionalista, pero aquí me interesa rescatar esta idea del espacio público, efectivamente como el lugar en el cual la modernidad afirma una serie de discursos que se van a convertir en hegemónicos, que van a funcionar como hegemónicos, y que van a implicar de una u otra manera una enajenación de lo político por la política. Es decir, van a significar una forma de despojo de la capacidad de decisión, de la capacidad de hacer, de la capacidad de colectiva, incluso también de la propia idea de comuna, la propia idea de comunidad. Va a significar una apropiación por parte de la política en términos de lo formal, lo institucional, lo regulado, la propia idea de la afirmación del Estado. Y creo que durante las primeras décadas, bueno, diría las 2 segundas partes del siglo pasado, dominadas por esta idea del fordismo, por esta racionalidad del fordismo, lo que nos vamos a encontrar es un espacio público que tiene que ser funcional a ese proyecto y que va a operar de esa manera para ese proyecto, es decir, se va a presentar como un espacio, repito, de los comunes, como un espacio del encuentro que en realidad va a estar subordinando la posibilidad de una producción de vida común y la va a estar ordenando en función de un proyecto político específico. En este caso podemos hablar de el modelo capitalista fordista, de esa modernidad fordista. El espacio público entonces va a permitir conectar, va a permitir generar los flujos de trabajo, los flujos de mercancía y también de una racionalidad de discursos que le van a dar sentido a ese orden. Sin embargo, como todo orden va a tener contradicciones, va a tener formas de interpelación y el espacio público va a reaccionar frente a eso, o digamos, más bien, el proyecto de modernidad, el proyecto estatal va a reaccionar frente a ello, y eso es lo que me interesa llegar, y eso es a lo que quiero llegar en una segunda parte, pensando más entonces en cómo, si el espacio público lo estamos planteando, o lo estoy planteando de una forma de instrumentalización de lo político a partir de la política, en términos echevarrianos, entonces lo que vamos a ver es cómo, o una de las líneas que podemos ver, es cómo a partir, sobre todo, repito, de la crisis del fordismo en los años 70, de lo que podemos de manera muy genérica llamar como post-fordismo, perdón, como este momento posfordista, empezamos a ver cómo la seguridad empieza a tomar una agencia principal como forma de racionalidad de lo público y como forma, por lo tanto, de ordenamiento social. Y aquí va a ser muy interesante porque efectivamente ese espacio público que de una u otra manera empezaba a ser interpelado por los subalternos, que empezaba a ser interpelado por los movimientos públicos y sociales, empezaba a ser reconfigurado y en algunos casos subvertido por estos movimientos, por estas luchas y protestas de cambio que pueden quedar muy bien ejemplificadas con los movimientos del 68 en el mundo en general, pero todo lo que fue esta tercera ola de los derechos civiles en los años 60, inclusive también movimientos independentistas, que se colocaron y que colocaron al espacio público como uno de los ejes fundamentales de afirmación de lo político frente a la política, una afirmación del subalterno frente a esas formas de dominación como una forma de interpelación. Y entonces vemos una reacción que también se va a dar en el espacio público y que se va a dar justo a partir de una racionalidad de la securitización, una racionalidad que va a ser de escala mundial, pero que va a empezar a tomar sus formas específicas en las distintas localidades. En ese sentido, me parece muy interesante lo que con un par de meses de diferencia se dio el año antepasado, creo que fue, sí, el antepasado, con el homicidio de George Floyd en Minnesota, y el homicidio de Victoria Esperanza Salazar, una migrante centroamericana en Tulum, en la zona de Tulum, Playa del Carmen, no me acuerdo exactamente en dónde fue. Porque fíjense cómo es la misma técnica de control de los otros que se despliega en el espacio, ¿sí?
Pero la misma técnica tiene que reconocer, tiene que hacer esta clasificación de quiénes son aquellos sobre los cuales hay que ejercer esta forma de dominio, hay que ejercer esta forma de control, ¿sí? En un caso se trata de una mujer centroamericana, en otro caso se trata de un afroamericano, y entonces es muy interesante porque no únicamente se trata de desarrollar estas técnicas de cómo colocar la pierna, la rodilla sobre el cuello para sofocar y controlar a los otros cuerpos, sino se trata justamente de producir esos otros cuerpos que deben ser controlados y que deben ser asegurados y que no van a ser los mismos, que se van a modificar dependiendo el lugar, dependiendo de las geografías de que se trate. Y entonces vemos esta racionalidad que empieza a ser homogénea en el espacio público, pero que se va a diferenciar de una manera, que se va a expresar, perdón, de una manera diferenciada en los distintos lugares. Es decir, bajo esta lógica, George Floyd en Tulum no hubiera sido tratado de esa manera, porque hubiera sido leído corporalmente de otra manera. Esto nos conlleva a cómo efectivamente el espacio público empieza a ser podemos considerarlo como este lugar donde se interpelan racionalidades, una racionalidad del capital, una racionalidad del poder, una forma de dominación, efectivamente en la cual, y creo que ya me estoy, sí, gracias, acabando el tiempo, perdón, para variar, una racionalidad de la dominación, pero que también es interpelada. Aquí estoy recuperando unas imágenes en Cali del año pasado, Cali que fue uno de los lugares principales donde se dieron las movilizaciones en contra del gobierno de Duque en Colombia, frente a una serie de reformas, iniciativas que tenía, fue donde estuvo la primera línea, donde también llegaron las informaciones y videos más crudos de esta represión policial, esta represión policial militar sobre los subalternos. Y aquí quería recuperar un tuit que subió Álvaro Uribe Vélez. Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Creo que aquí podemos de una u otra manera sintetizar lo que está implicando el espacio público. El espacio público es donde se juega la racionalidad del orden social, donde se juega la racionalidad del orden económico, donde se juega y donde se cuestiona también, por supuesto, donde se afirma y donde se interpela. Y sobre esto, más adelante quisiera hacer algunos comentarios más de corte metodológico. Por lo pronto lo dejaría aquí para que podamos escuchar a los demás compañeros. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Pido primeramente una disculpa por el tema de las fallas técnicas. El internet siempre está fallando. No te preocupes, habla de lo más mínimo. Son cosas que suceden así. Muchas gracias. Una disculpa. Y pues sí, nada más rescatar esto que decías respecto al tema del poder, el ejercicio del poder, y cómo parece que incluso la conformación de este espacio público, pues es, diríamos paradójicamente, no es tan público como se presenta, ¿no? Es un espacio público de reafirmación de la política entendida desde el punto de vista estatal, de la modernidad capitalista, y que además surge o como engendra una especie de flujos que están destinados justamente a mantener un orden social securitario, ¿no? Alan, no lo hubiera podido decir mejor. Muchas gracias por esa síntesis puntual. 2 minutos era suficiente. Gracias, Alan, por enseñármelo. Gracias. Ahora bien, me permito presentar a la siguiente ponente. Ella es Noelia Ávila Delgado. Noelia es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociedad y Territorio por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel C y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Centro GEO en el área de Geopolítica y Territorio. Desde el año 2015 se ha desempeñado como profesora curricular en la Universidad Autónoma Metropolitana en áreas como la planeación y la política metropolitana, además de sociología urbana. En el año 2018 fue ganadora del Premio Mexicano de Sociología por el mejor abordaje teórico-metodológico que es otorgado por el Colegio Mexicano de Sociología. Sus principales líneas de investigación giran en torno a los estudios sociales, socioespaciales, territoriales y urbanos, geopolítica del sur de México, movimientos socioambientales y extractivismo, espacio público, seguridad, militarización y formas de apropiación de la protesta, además del ciberactivismo online y offline, centros históricos y los procesos que vienen asociados a estos.
como la patrimonialización, la museificación, la turistificación y la gentrificación. Ahora le cedo la palabra a la doctora Noelia. Sí, estoy prendiendo mi cámara, muchas gracias. Voy a compartir también una presentación, por favor. Vamos a ver. La busco aquí. Sí, me dicen si la ven, sí, ¿verdad? Sí, sí, Noelia, se ve bien. Perfecto. Bueno, pues primero agradezco mucho el espacio y en efecto, pues es un tema muy interesante, pero que siempre se trata desde perspectivas un poquito más amplias o generales, sin observar como sus implicaciones en términos más particulares de tanto los procesos del espacio urbano en sí mismo, el fenómeno de la militarización, que todos sabemos que pues, abarca muchas dimensiones, y las implicaciones de esto para los propios movimientos sociales, ¿no? Entonces, justamente creo que es muy pertinente y pues a mí me encantó la invitación y la agradezco muchísimo, también muy contenta de participar aquí con todos ustedes. Bueno, yo quise enfocarme, pues como esto es un mundo prácticamente donde se abren muchísimas aristas y problemáticas, yo la verdad quise enfocarme como en una manifestación de este fenómeno que está muy presente, pero que pocas veces se observa como en su proceso, justo de largo alcance, porque también escalarmente, pues esto no se puede explicar por fuera de los grandes planes y programas de seguridad y de justo los giros que dieron los modelos de represión policial en el último ciclo de protestas a partir de Seattle también, su relación con el neoliberalismo, bueno, en fin, cosas que voy a explicar, pero que también justo tiene implicaciones en el ámbito particular de los espacios que son intervenidos con esta estrategia, ¿no? De control. Entonces, lo que quise fue como mostrar, voy a mostrar creo que la voy a hacer, no está grande, ¿verdad? Perdón. Déjenme la hago grande. Ok. Bueno, lo que me interesa en este caso es sí destacar un poco los procesos asociados a la militarización del espacio público en sí mismo, pero enfocándome un poco en los modelos de intervención policial que tienen también un carácter militar y que han estado siendo utilizados en los últimos ciclos de protesta por los gobiernos. Estos dos modelos, los dos modelos vamos a decir que reiterados o hegemónicos en este momento son el modelo de incapacitación estratégica, este modelo famoso asociado a los encapsulamientos, y el modelo más clásico que es el modelo reactivo represivo de escalada de la fuerza, que ambos en combinación, pues en realidad intervienen los espacios a través de una serie de controles y dispositivos restrictivos como cercos, muros, vallados, zonas de exclusión, zonas rojas, que al final producen teatros de guerra. Este modelo pues tiene un alcance continental importante porque decía, se implementa pues a nivel de todos los países prácticamente en el último ciclo, previo a la pandemia, post pandemia, se está utilizando aquí en México también. Se utiliza constantemente e independientemente de los regímenes o de las orientaciones políticas de los gobiernos, es decir, gobiernos de izquierda, de derecha, los ocupan igual. Bueno, yo parto de un principio básico que es el de que los fenómenos relativos a la militarización y a la protesta social manifiestan una relación inescindible con el espacio público. Ahora, me apoyo un poco en mi colega porque pues, pensaría, para no tardarme mucho en esto, hay varios discursos hegemónicos respecto al espacio público y justo son discursos que han emergido en torno a al ámbito de la modernidad
otros tantos más en la posmodernidad. Pero a pesar de eso, yo ubico dos discursos reiterados en términos de la filosofía política, que pues más allá de que haya modificaciones discursivas en términos de los conceptos o su tratamiento o las teorías, pues tienen siempre este mismo fondo, ¿no? Este mismo fondo. Estos discursos pues están muy asociados a la visión liberal y normativa, que se apoya mucho en esta idea de que el espacio público pues es este espacio ideal para la oportunidad del despliegue de las libertades ciudadanas y el lugar ideal para el ejercicio de la democracia. En el fondo estarían estos dos autores como Hannah Arendt y Habermas, ¿no? Con la idea de espacio público y etcétera. Aquí, de esfera pública, perdón. Yo pongo como estas imágenes porque este es la visión reiterada, es un espacio idealizado, es un espacio que en términos prácticos es difícil entenderlo de esa manera, pero sin embargo en la política pública pues es la visión reiterada y desde ahí se parte, ¿no? Yo pensaría, no me voy a detener en eso, pero pues hay muchos autores que han realizado críticas a esta visión idealizada del espacio. Por principio, pues, que esta idea de que es el espacio ideal para el despliegue de las libertades ciudadanas, pues es un falso histórico, ¿no? Eso lo dice Lefebvre. O sea, ni el ágora aquella tan exaltada por Hannah Arendt existió como esa libertad, porque había esclavos, ¿no? Y no consideró toda la estructuración de exclusiones que había en esa sociedad. Entonces, por ejemplo, la visión más bien del Lefebvre sería negar este espacio en términos históricos, porque la verdad es que nunca existió, ¿no? Entonces, pero está muy presente en términos de la política pública y de la discusión teórico-académica de lo que entendemos por espacio público. Yo más bien, justo quisiera, y me apoyo en otros autores como para problematizar esta noción de espacio público que idealizamos, ¿no? Justo apoyándome en Lefebvre, en Massey, que por principio reconocen el carácter político del espacio y que pues plantean que históricamente más bien el espacio público ha estado asociado, si bien ha estado asociado con este fomento de la sociabilidad y el encuentro y la democracia, en realidad en muchos casos ha funcionado a partir de la necesidad de los grupos hegemónicos de contar con un espacio en el que pudieran expresar el poder que detentan. Eso me parece más congruente con nuestras sociedades, en términos incluso coloniales, ¿no? O sea, que somos sociedades coloniales o nacidas de este colonialismo. Nuestros espacios públicos fueron proyectados así, plazas un poco en ese sentido. Ahorita voy a ir un poco a ese asunto. Entonces yo más bien pienso que o propongo que en esta relación de conflictividad y de disputa, y sobre todo en estas apropiaciones diferenciales en términos del efecto, pues es mejor entender o es más congruente entender los espacios públicos como espacios sociales de constante interacción y lucha entre prácticas de apropiación, dominación y resistencia. Espacios en conflicto, en continua disputa, pues junto con estas prácticas espaciales hegemónicas como la militarización, también hay otras prácticas diferenciales que desafían este orden que intenta dominarlos, y entre estas prácticas una práctica constante es la de la protesta social. Ahora, ¿cómo entendemos la militarización? La militarización pues es un proceso complejo, multidimensional, que de manera frecuente, sin embargo, asociamos con una de sus manifestaciones más visibles, que sería la presencia y desplazamiento del ejército patrullando en las ciudades. En efecto, eso es una dimensión de la militarización. Sin embargo, abarca otras dimensiones que están orientadas sobre todo al control de población, al control del territorio y al control de fronteras. Palabras de Néstor Ceseña implica más bien una ocupación, que puede ir también, una ocupación del territorio, que puede ir también extenderse hasta la instalación de bases militares, y una dimensión o construcción simbólica que incluye también la creación y el sentido de imaginarios, la creación de imaginarios o representaciones respecto a ese espacio.
Entonces, este análisis más bien se centra en la explicación de unas tantas manifestaciones que sería la militarización del espacio público, pero orientada al control de la protesta. Porque veríamos militarización para el control de fronteras, militarización para el control de población, no sé, o sea, habría otras tantas dimensiones. Aquí estoy mirando como estas variables: espacio público, protesta y militarización. Ahora, en esta dimensión, yo planteo como que algunas hipótesis, pues por principio, que esta estrategia está encaminada a neutralizar, a minimizar o administrar esta protesta. En ese sentido implica disciplinamiento de estas prácticas urbanas calificadas como disruptivas o inapropiadas, evidentemente con fines de control político-social. Entonces, su núcleo central gira en torno a la legitimidad de los usos que ahí tienen lugar y está estrechamente vinculada con formas de violencia y exclusión social. Los espacios no están exentos entonces de conflicto y por ello, al amparo de esta práctica hegemónica, el discurso gubernamental de la apertura democrática del espacio público como espacio de encuentro, construcción ciudadanía, etcétera, pues bajo esta lógica queda absolutamente cancelado, dando paso incluso a la represión abierta de estos espacios. Y la militarización del espacio público en realidad ha significado el establecimiento de un urbanismo defensivo y restrictivo, que implica también la criminalización de algunas de estas prácticas. Son ubicadas como fuente de desorden o como prácticas que contribuyen a la conformación de un paisaje urbano caótico. Esta práctica funciona o se articula con los modelos de control policial que intervienen los espacios a través de un despliegue de una diversidad de tácticas y dispositivos que van desde la vigilancia sustentada en la tecnología hasta acciones físicas de intervención directa, que incluyen el uso de la fuerza pública y la realización de operativos especiales y también de salud. En un marco amplio, este sería el contexto en el que se dan estos modelos, sobre todo en el caso de América Latina. Solo recupero como esta idea de Marcos Reutemann porque me parece muy certera respecto a que estos modelos están insertos más bien en un contexto obviamente de control de población en el ámbito de las escaladas de violencia respecto a la legitimación y profundización de las políticas neoliberales. Por eso él la llama más bien o la entenderíamos como una estrategia asociada a esta gobernabilidad neoliberal. Este proceso ha sido definido también como neoliberalismo de guerra, neoliberalismo armado, que implica la profundización de esta política represiva y de esta militarización a nivel continental. Hablamos también de un contexto de estado policial y de seguridad, de criminalización de la protesta y la pobreza, y de la ejecución de una serie de estrategias que en el caso de la militarización pueden ir también referidas a este adiestramiento y transferencia de militares a las fuerzas de seguridad pública. O sea, aquí hay una cuestión importante porque son, las policías en realidad son de carácter civil, pero muchas veces están indicadas con estos procesos en sus formaciones, adiestramiento, armamento, etcétera. Y también con la aparición de fuerzas paramilitares, que ese es otro fenómeno asociado a la militarización, pero en el control de áreas urbanas y rurales bajo el pretexto de la seguridad pública. Estos temas, si quieren, los podemos ahondar después para que no me detenga tanto aquí en lo de la paramilitarización, etc. Bueno, ahora yendo a los modelos. Previo o hasta la década de los 70 hubo un cambio de modelos de control policial de las protestas. Digamos que previo el modelo que parecía como hegemónico era el de la gestión negociada, donde fuimos pasando a un modelo más reactivo, represivo, conocido como escalada de la fuerza, que comenzó a evolucionar a partir de la década de 2000 hacia otro de carácter más preventivo, disuasivo, conocido como el de incapacitación estratégica, que es el modelo que hoy prevalece, aunque ahorita haremos que pues, de modo combinado con el de escalada de la fuerza. Es importante decir justo que estos modelos pues, pueden convivir, o sea, no los encontramos como de modo puro, no es que las policías en la gestión del espacio estén usando uno u otro, sino que valoran los contextos, los escenarios, y entonces deciden. En realidad yo lo que he observado en la práctica es que más bien reiteradamente los combinan, ¿no?
Aquí lo interesante es que la gestión negociada convive con formas de control policial distintas aplicadas a los manifestantes más incómodos, digamos, y se desarrolla como un modelo híbrido de control. O sea, hay cierta selectividad ya a la hora de implementarlo, depende de la evolución de las propias protestas que van decidiendo. Pero de entrada, sí se generan como lo que definimos como estos teatros de guerra, o sea, estas contenciones, estas implementaciones de cercos, muros, vallados, etcétera, previo a las protestas, que ya de entrada condicionan mucho tanto la gestión como la evolución de la propia protesta. Bueno, en términos amplios, a ver, ¿dónde me quedé? Ya me pasé, ¿dónde iba? Me regresé. Ah, perdón, aquí me quedé, ¿verdad? Sí. Este giro se da en Seattle. Esto lo voy a pasar un poquito igual rápido, es más bien contexto, o sea, de dónde vienen estos modelos y cómo evolucionan. Se identifica a partir de Seattle este nuevo ciclo de represión policial, donde ya se caracteriza como tal que militariza el espacio público, o sea, que ya hay como una lógica militar gestionando los espacios cuando hay protestas. Esta militarización tiene lugar tanto en términos organizativos, armamento, adiestramiento, formación de los cuerpos especiales para la gestión de las situaciones que se consideran de mayor riesgo. Este control espacial pues recurre a técnicas como lo que hemos dicho, muros, perímetros, fronteras cerradas, zonas rojas, en una lógica de militarización que produce o construye estos teatros de guerra. De la forma clásica, entonces, de mantenimiento del orden público, se pasó abiertamente a una forma de militarización, destacando la función militar orientada a la protección social frente a amenazas interiores. A partir de Génova, el objetivo era lograr entonces un control casi militar y a cualquier precio del espacio público. Es en Génova donde por primera vez se aplica esta doctrina preventiva, que sería alentada por los Estados Unidos y reforzada luego de los acontecimientos del 11S. Lo que supone una suerte de un frente bélico interno que despliega en el espacio dispositivos represivos militares y cuasi militares. Por eso decía que, pues sí, aunque yo estoy como focalizada en la escala local, pues también estoy tratando de entender a nivel global de dónde vienen estos procesos más amplios, ¿no? De los modelos. Bueno, estos modelos se expandieron a partir o de la mano de esta nueva doctrina preventiva, donde aparece la retórica del terrorismo y de los ataques preventivos así de modo central. Aparece este terrorismo global con un carácter de un enemigo difuso, invisible, sorpresivo, móvil. Y hay una variación, una evolución de la doctrina de seguridad nacional, donde el comunismo fue reemplazado por el terrorismo y en su expresión político-económica por el narcotráfico y la venta ilegal de armas. Por eso, como las dos vertientes más fuertes en México de la militarización son, por un lado, la misión contra insurgente y por otro lado, el control del narcotráfico. Pero es que esto lo tenemos que entender en el marco de este proceso más amplio, más englobado dentro de los intereses estratégicos de subordinación y asimilación de la doctrina preventiva de seguridad hemisférica de los Estados Unidos. Bueno, y ya yendo un poco a los modelos, pues el de escalada de fuerza justo se caracteriza sobre todo por el recurso a la violencia de modo abierto, bajo un modelo de fuerza intensificada, donde se producen escaladas indiscriminadas mediante el empleo de elementos antidisturbios, gases lacrimógenos, porras, chorros de agua, perros, caballos, etc. En cambio, el de incapacitación estratégica es un modelo que interviene directamente en el espacio y determina de forma previa y selectiva, unilateral, claro, porque eso lo deciden los gobiernos junto con la policía, los lugares, momentos y espacios donde va a ser tolerado que se desarrollen las manifestaciones. Se crean así como zonas de exclusión, zonas vetadas, zonas liberadas, zonas intermedias, pero lo interesante es ver hasta dónde, digamos, se permite avanzar a los manifestantes. Y justo cuando se violan esas fronteras, digamos, inmediatamente hay agresiones o contenciones de parte de la policía. Eso lo hemos estado viendo mucho en las manifestaciones feministas del último ciclo, 2019-2021. O sea, esta creación de este muro, pues evidentemente ha impedido a las chicas llegar a su objetivo, que sería el Palacio Nacional, siempre bajo la retórica de
salvaguardar la arquitectura, etcétera. Esa es toda otra discusión, pero bueno, en fin, centrándonos en esto, esta sería la característica, un poco la diferencia, pero como decíamos, en la práctica más bien se combinan los modelos. La gran característica del modelo de incapacitación estratégica es que ya estando en pleno, in situ, la marcha, se caracteriza por usar técnicas de mantenimiento a distancia, estas stand-off también, y se apoya incluso en los propios espacios para llevar a cabo estos famosos encapsulamientos, ¿no? Esa es una de las grandes características de este modelo, que habría que decir que fue importado de Escocia, de las contenciones de los hinchas del fútbol, o sea, este modelo pasó del fútbol a la contención de la protesta. Bueno, la otra diferencia y algo importante es que este modelo se caracteriza también por un nivel altísimo de vigilancia, donde ya entramos más bien a esta relación de videovigilancia, confirmaciones, con los C4. Solo quise poner este caso porque es muy interesante. Este es el C4 de Oaxaca y un dato muy, muy interesante es que está videovigilado por sordomudos. Les llaman así ángeles del silencio, pensando en que los sordomudos tenían más capacidad o más desarrollado el sentido de la vista, y entonces pues es una característica de este C4 de Oaxaca. Una cuestión interesante es que hay una habilitación, una relación directa de la militarización con la estructura urbana. ¿Por qué? Porque la estructura también participa de este modelo, o sea, o facilita o limita tanto las protestas como la militarización. Aquí quiero poner como ejemplo la traza urbana otra vez de Oaxaca, y hay que decir que la militarización y todos estos cercos en muchos casos solo son posibles por la traza colonial. Si no se habilitara esta traza a modo de grandes búnkers, no podríamos. Y es un poco lo que decía ahorita el colega de la comuna de Oaxaca, etcétera, un espacio tan intrincado, por eso después vino Osman y intervino a partir de estas trazas más reticulares, el modelo hipodámico, etcétera, que para mí lo interesante es observar cómo nuestra traza de la Ciudad de México, o la de cualquier centro histórico, incluso en los países andinos, ahora en las protestas de Perú, etcétera, pues ahí se actualiza este nivel, este sentido militar de la traza, se actualiza en el presente 5 siglos después, ¿no? Entonces, desde este enfoque, pues puede ser entendido también como un proceso dinámico, porque no solo es resultado de las interacciones de las acciones de la protesta y las intervenciones policíacas, sino que la militarización del espacio público también es resultado de la interacción de la propia implementación y el desarrollo de los operativos y la habilitación urbana, ¿no? Esto que decimos, la voy cerrando. Otra característica son los cercos como tales, que yo los defino como una arquitectura autoritaria y defensiva, si bien efímera, no por ello menos opresiva y eficaz, la cual se rige en principio por una concepción militar del espacio que en su representación los proyecta como susceptibles de ocupación y control. Se trata de una arquitectura provisional y transitoria que sin embargo tiene la virtud de extenderse en el tiempo o conforme le demande cada coyuntura. A través de los cercos policíacos se materializan la encarnación, o los cercos policíacos, los espacios públicos se materializan como la encarnación o la manifestación más acabada del espacio prohibido, negado, cancelado, al que resulta imposible acceder. Vallas, barreras metálicas, alambres de púas, muros y mamparas de aluminio son los materiales utilizados para instaurar esta arquitectura artificial y represiva, que por otro lado transforma radicalmente el aspecto físico de los centros históricos del espacio público, estableciendo abruptamente este paisaje sombrío, agresivo y amenazante. Y ya falta una, este es el final. ¿Cuáles serían los efectos? ¿Cuáles son los efectos de esta práctica ya concreta, ¿no? Pues por un lado se da una reconfiguración socioespacial generada por estos cercos, estas prácticas, que no solo se impone sobre el derecho a la ciudad de los sectores menos favorecidos, de la gente que protesta, etcétera, o de los sectores excluidos, sino que simultáneamente fragmenta y desarticula los espacios públicos a través de la instauración de espacios de encerramiento y exclusión, que delimitan nuevas fronteras, no solo simbólicas, sino sobre todo físicas. Estas condicionan y canalizan los desplazamientos,
impiden la movilidad y la visibilidad y prohíben la accesibilidad y por tanto la reunión. Con los cercos se instituye una dinámica de segregación urbana que en conjunto produce los espacios públicos como espacios blindados, fuertemente militarizados, donde el acceso y la interacción múltiple y variada ha quedado cancelada. Una forma de privatización que a este nivel solo puede ser viabilizada y aplicable a la violencia represiva del Estado. Que sí, de alguna manera se privatizan. Y pues al final, esta serie de operativos producen una dinámica de segregación y fragmentación de la ciudad, de los centros históricos, de los espacios públicos, estableciendo categorías espaciales diferenciadas, donde hay áreas o sectores militarizados a los que es posible acceder o no es posible acceder más bien, y la proliferación de controles policíacos militares, la difusión de puntos o zonas rojas, que son objeto de vigilancia permanente y que en conjunto se apoyan en la lógica defensiva y desmovilizadora de la militarización del espacio público. Y eso es lo que hemos estado viendo en las últimas escaladas de protestas, sobre todo de las chicas feministas, esta combinación de ambos modelos, pero que vemos que tiene una fuerte determinación espacial y de uso de control de estos espacios como uno de sus principales objetivos. Eso sería todo. Muy gracias. Muchas gracias, doctora Noelia, por su intervención. Quedan muchas cosas que comentar al respecto, pero para dar, digamos, mucho más dinámica a este conversatorio, me permito presentar al siguiente ponente. Él es David Barrios Rodríguez. Es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2008 forma parte del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, el OLAG, donde se dedica a estudiar formas de militarización contemporáneas, especialmente en nuestro continente, en nuestra América, y es profesor de las licenciaturas en Estudios Latinoamericanos y Desarrollo y Gestión Intercultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, además del programa de posgrados en Estudios Latinoamericanos. Es candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores y ha escrito artículos científicos y de divulgación en cerca de 10 países. La investigación que desarrolló durante su maestría obtuvo el reconocimiento como la mejor tesis de ciencias sociales en la UNAM y fue publicada dentro de la colección de posgrado con el título Las ciudades imposibles, violencias, miedos y formas de militarización contemporánea en las urbes latinoamericanas, Medellín, Ciudad Juárez, 2014. Sin más, le cedo la palabra al doctor David Barrios Rodríguez. Muchas gracias, Alan, por la presentación. Gracias también al Seminario PAPIT por esta invitación a participar en esta discusión que es sumamente relevante, además desde esta perspectiva, digamos, en otras escalas del espacio geográfico, de cómo están influyendo los fenómenos de militarización y de reacción a la militarización en distintos lugares del mundo, pero yo lo centraré más en América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, para iniciar, solo para recuperar algunos elementos de lo que se ha planteado y este abordaje ya desde escalas más específicas y también desde temporalidades más específicas, pues señalar que aunque estas problemáticas de las que voy a hablar ocurren en muchos lugares de la región, sí hay un cierto énfasis en los entornos citadinos, y también esto tiene que ver con que América Latina y el Caribe es en este momento la región más urbanizada del planeta, con alrededor del 80% de su población viviendo en ciudades. De acuerdo a las múltiples definiciones que hay de ciudad, bueno, se podría problematizar esto, pero sí vemos un proceso de urbanización en muchos lugares, y también esto hace que la problemática de la militarización, del control social en estos espacios se haya vuelto tan importante. Entonces, me gustaría partir de que cuando, digamos, ya nos ponemos a revisar en particular cómo funciona el proceso de militarización o los procesos de securitización en las ciudades latinoamericanas, vemos que algo característico es que algo que acompaña esa idea del espacio público, que por supuesto puede haber muchas definiciones, es que en general los procesos de urbanización en América Latina y el Caribe han derivado en procesos de fragmentación, de segregación socioespacial a lo largo del tiempo, y esto ha configurado en muchos casos esto que se ha llamado ciudad partida, ciudad dividida, es decir, ciudades en las que hubo un proyecto dominante de conformación
arquitectónica, espacial de las ciudades, y siempre hubo una vertiente negada de ese mismo proceso de conformación, que es pues el de los sectores populares, las clases populares, que poco a poco se fueron ganando el derecho a ser parte de la ciudad, aunque esto siempre fue en muchas ocasiones negado, y es lo que tenemos asociado como con todas estas formas de habitación popular, que Mike Davis les llamaría áreas urbanas hiperdegradadas, que tienen lugar en toda la región con distintos nombres, favelas, villas miseria, chabolas y demás, y que son parte de este gran proceso de securitización y militarización que estamos observando en la actualidad. Entonces, esto es algo que hay que considerar, que también ya en el proceso histórico de las ciudades en América Latina hay distintas fases de este proceso, y la más actual está relacionada con que está teniendo lugar todavía un crecimiento caótico, un poco desordenado de las ciudades. Al mismo tiempo, las élites han, digamos, encontrado alternativas que van desde la gentrificación o la llamada expulsión blanca en Brasil hasta la conformación de estas comunidades cerradas que también están hipervigiladas y que también nos dan estas postales de condominios con albercas y campos de golf al lado de estos otros lugares, estos otros asentamientos irregulares. Entonces, un primer elemento ahí para introducir en términos de la discusión sobre el espacio público, los procesos de urbanización en la región y su vínculo con esos procesos de militarización y securitización, es que son estas ciudades fragmentadas, estas múltiples ciudades. ¿Y por qué es importante partir de ahí? Porque también vamos a ver que hay formas diferenciadas en lo que refiere a los procesos de violencia de Estado, los propios procesos de violencia que están teniendo lugar entre actores armados no estatales, y que incluso esto que ahora se desarrollaba con tanta claridad sobre la represión a las distintas movilizaciones recientes en la región, es que incluso esas formas de intervención de las policías militarizadas o de las Fuerzas Armadas ocurre de manera diferente. En el caso de Río de Janeiro, y en Brasil en general, que cuando surge este movimiento Pase Libre, digamos, se genera toda una efervescencia. Se denunciaba, por ejemplo, que en las protestas se usaban balas de goma para disuadir a los manifestantes, y la gente de las favelas decía, bueno, en las favelas nos disparan con armas de fuego, no con balas de hule. Entonces vemos que dependiendo de los lugares donde se esté en una determinada ciudad, hay una cierta exposición a distintas formas de violencia y de represión. Bien, habiendo planteado eso de inicio, me quiero centrar, ya que las intervenciones de quienes me precedieron han abordado cuestiones puntuales, en problematizar esta idea de la militarización, cómo se está discutiendo en toda la región, porque en toda la región distintas organizaciones sociales denuncian que hay estos procesos de militarización, y ahí lo que queremos, digamos, poner de relieve es que estamos en un momento en el que efectivamente se da mucha importancia a cómo se incrementa el presupuesto en las Fuerzas Armadas, en este gran proceso de opolicialización de las Fuerzas Armadas, es decir, el recurso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna o seguridad ciudadana, y el proceso de militarización de las policías, que esto lleva recorridos distintos en cada lugar de América Latina y el Caribe. Hay lugares donde siempre hubo ese vínculo con las instituciones castrenses, y otros lugares como México, como Argentina, donde este proceso es de alguna manera más reciente, y también tiene que ver con cómo se han estado definiendo esas amenazas sociales, sobre lo cual también ya se aludió. Entonces, en primer lugar, eso, que está teniendo lugar esa militarización que proviene de esos dos actores dentro del Estado, pero también a mí me gustaría incorporar esta otra dimensión, ya digamos en las escalas del territorio acotadas a los barrios o a ciertas regiones de las ciudades y de los estados, que desde hace unos 30 años o un poco más hemos visto la aparición y la sofisticación de actores armados no estatales o formas de violencia armada organizada, como me gusta más llamarle, que están controlando poblaciones y territorios, y también tenemos que incorporar esa
visión de una cierta militarización que proviene de estos actores armados no estatales, toda vez que llevan a cabo procesos de reclutamiento forzado de población, gestión del territorio, cobro de impuestos o rentas ilegales y un disciplinamiento social que también corre por cuenta de estos actores, ¿no? Entonces me gusta mucho que podamos incorporar el papel que están teniendo estos grupos y que, como se planteaba también hace un momento, hay expresiones muy diversas en los recorridos puntuales de cada país. Hay formas de paramilitarismo, escuadrones de la muerte, grupos que podrían parecer como de vigilantismo, ¿no? Pero sobre todo las facciones de tráfico o los brazos armados de las estructuras de la economía criminal que están estableciendo ese asedio sobre las escalas del territorio y las poblaciones, sobre todo en los barrios de los sectores populares. Entonces eso es una dimensión también que considero que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, habiendo señalado eso, quiero ahora, digamos, como plantearles algunas conclusiones parciales que he tenido sobre el estudio de la militarización social en la región a partir de distintos estudios recientes. Entonces, en primer lugar, partir de que es un proceso general, la militarización, que está relacionado con la refuncionalización del Estado como resultado de la puesta en marcha del neoliberalismo, cómo han ido cambiando las formas dominantes de la guerra y también cómo han ido emergiendo, como ya señalaba, o se han ido generalizando estas formas de violencia armada organizada, ¿no? Entonces, acá la otra cosa que podemos observar es que hay tanto una militarización que proviene desde lo institucional, desde lo estatal, y una que proviene desde lo privado o paraestatal. Y todos estos procesos, digamos, se van retroalimentando en términos de el ejercicio o la proyección de relaciones de poder sobre el espacio a partir también de procesos de desreterritorialización, es decir, que el espacio urbano se ha vuelto un sitio de disputa muy importante por distintos grupos, ¿no? Y todo esto contribuye, insisto, con una militarización que podríamos pensar de manera más amplia, ¿no? Ahora, tiene que ver con esto que ya se señalaba, con una redefinición, resignificación social y gubernamental en torno a las amenazas y la seguridad, y qué es esto que llamaríamos procesos de securitización a partir de todo este planteamiento de la Escuela de Copenhague, pero también de Tien Balibar, que han planteado, bueno, lo que ahorita estamos observando es que el Estado, más allá de encargarse de la seguridad de la población, es principalmente encargado de definir cuáles son esas amenazas, y bueno, hemos visto que en términos generales cada vez se ha ido incorporando con mayor fuerza la migración, la disidencia, las protestas sociales, y en términos más generales a los sectores populares, la pobreza, lo cual tiene que ver pues con el clasismo de nuestras sociedades, ¿no? En estos procesos de militarización, algo que vemos también y que corre por esas dos vías, la institucional y la de los actores armados no estatales, podemos ver que tiene que ver con una noción que está anclada en una concepción masculinizante y patriarcal de la seguridad y de cómo se van disputando estos espacios, estos territorios, a los que les ofrecen protección a cambio de o no hacerles nada o defenderlos de algún rival externo, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante porque también lo que vemos ya en las escalas pequeñas del territorio es que estas poblaciones que están siendo controladas, se difunde también una lógica jerárquica y autoritaria de parte de todos estos grupos, ¿no? Insisto, tanto los legales, podemos pensar en el caso de Río de Janeiro, las unidades de policía pacificadora, que fueron unas fortificaciones que se pusieron en ciertas favelas de la ciudad, y también de los donos de morro, en este caso los líderes de los grupos de tráficos ilícitos. Todos ellos están disputando a las poblaciones, ¿no? Ahora, me parece también muy importante decir que los procesos de militarización contemporáneos no implican solamente y no principalmente estos aspectos institucionales, de funciones, de presupuesto, sino que también hay proyectos culturales y subjetivos de militarizar a nuestras poblaciones, ¿no? Esto tiene que ver desde elementos estéticos, un cierto lenguaje, un calor que se está produciendo en estos lugares, y de manera más general, imaginarios que incorporan metáforas bélicas respecto a muchos ámbitos de la vida social. Hay muchísimos ejemplos en toda la región, ¿no? Ahora, en términos espaciales, yo seguiría, digamos, planteando que
las expresiones son fundamentalmente urbanas, las de la militarización social, por esto que decía de que la región se ha ido haciendo predominantemente urbana y porque además, como ya se mencionó, en términos generales doctrinarios hay un cierto traslado de los teatros de operaciones hacia espacios urbanos, ¿no? Desde qué hacer con megaciudades de más de 10 millones de personas, cómo intervenir en términos de la gran doctrina militar, pero también en estos escenarios de guerra urbana, cómo se van modificando. O sea, sí, pensar el espacio urbano como un teatro de operaciones bélicas, ¿no? Y aquí hay otras maneras de entrarle a la problemática. Por ahí está Stephen Graham, ¿no? Que tiene este libro sobre el nuevo urbanismo militar y que plantea cómo hay también una cierta retroalimentación en experiencias de control de poblaciones que pueden ser desde la Franja de Gaza a la frontera norte de México y en espacios urbanos. ¿Qué pasa con estos dispositivos de control de vigilancia cuando hay copas del mundo, como la que va a haber en 2026 en México, megaeventos deportivos y demás? Y además de ello, cómo todo esto se va relacionando con las formas puntuales de control social de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, hay incluso operaciones militares en lugares concretos de Colombia, por supuesto, cuando la Comuna 13 en Medellín, contra la insurgencia, para desplazarlos también en apoyo de los grupos paramilitares, o ahora, por ejemplo, en Río de Janeiro, con todo esto que fue el ciclo de megaeventos, hubo abiertamente una doctrina bélica para contener ciertos espacios de la ciudad y hacer presencia, ¿no? Entonces, aquí lo que me parece también importante es decir, esta disputa, de donde tienen lugar varios actores, también la podemos observar en términos de que se reproduce esta lógica de la definición de amenazas por parte de estos otros actores armados. Se da un tratamiento bélico de asuntos que no eran considerados como tales y se legitiman ciertas formas de control. Es decir, esos procesos de securitización corren por cuenta tanto de las fuerzas del Estado como de estos otros grupos que controlan escalas puntuales del territorio. Entonces, la población de las urbes en América Latina se encuentra entre distintos cercos de intervención de estos grupos armados, tanto los estatales como los no estatales. Ahora, en escalas aún más reducidas, y esto es algo que he podido como ir extrayendo de varios estudios de esto, es que hay una cierta lógica en los casos donde dominan estas estructuras de la economía criminal, desde los lugares donde se expenden los estimulantes ilegales y se va irradiando esta lógica de control hacia los cobros por protección y extorsiones, derechos de piso, vacunas, etcétera, y poco a poco ese radio va creciendo hacia el monopolio de servicios y productos de uso cotidiano. O sea, se transmina hacia la economía formal con monopolios, como hemos sabido en México, de la piratería, de los pollos, de las tortillas, etcétera, e inclusive se empiezan a promover otras relaciones económicas como esto del pagadiario gota a gota, que ya también está en 8 o 9 países de la región, esta forma de usura hacia los sectores populares, y todo eso redunda de manera más general en que pueden también establecer regulaciones sociales, penas y castigos y demás cosas que se han observado en el Triángulo Norte, en Colombia, en Brasil, en México, ¿no? Bueno, espero no estarme pasando mucho del tiempo, me avisan cualquier cosa. En términos materiales también ya se planteó esto de los muros, los cercos, pero también tiene que ver con que se van estableciendo toques de queda informales o autoimpuestos, se van rediseñando las cartografías urbanas en estas escalas, se conforma esto que proviene también de la experiencia de Medellín de fronteras invisibles, o sea, toda una redefinición de cómo me puedo mover en un espacio porque hay actores armados, etcétera. Y también ya digamos entre la gente que hace parte de estas estructuras podemos observar que además de las formas de reclutamiento y la formación como de principios de enemistad, empiezan también a establecer labores de inteligencia sobre la población. O sea, el teatro urbano también, el teatro de guerra urbana también tiene que ver con cómo se van reproduciendo estas lógicas, ¿no? Si lo vemos en términos más generales, si podemos hacer mapas de cómo ocurre esto en países o ciudades, veremos que ya es de alguna manera otra cartografía. Lo podemos ver en México con la presencia de los distintos grupos de la economía criminal. Y la presencia o la dimensión espacial de esta problemática pues es gigantesca. O sea, hay ciudades y ha habido estados en México en el que más de la mitad de los municipios han estado controlados por estos grupos, y en Río de Janeiro también en algún momento
más o menos una cuarta parte de la ciudad ha estado controlada por milicias, por facciones de tráfico, y bueno, si incorporamos a eso la presencia de estas unidades de policía pacificadora, los puestos de vigilancia, bueno, vemos que hay toda una, como una manera en que se despliegan todas estas expresiones, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, bueno, decir que hay un sinfín de grupos que están haciendo parte de estas lógicas, insisto, desde los del Estado, también las compañías militares y de seguridad privada que tienen comportamientos muy peculiares en Centroamérica, en Colombia, ¿no? Tienen otra manera de vincularse con la gente, están armadas de otra forma, pero también las facciones de tráfico, las milicias, los cárteles, las maras y distintas expresiones que, digamos, van estableciendo todos este tipos de controles en términos de seguridad, en una visión patrimonial, económicas, pero también políticas, incluso llegan a ser parte de los órganos de decisión, ¿no? Entonces, ya solo para finalizar, decir que los procesos contemporáneos en la región de militarización están desdoblados entre lo estatal y las expresiones de violencia armada organizada, y han entrado en sintonía con procesos de despojo, de apropiación de la naturaleza, de explotación de la población también, y nos están permitiendo ver cómo se están redefiniendo esas institucionalidades, pero también esas maneras de vivir en el espacio, esas cartografías, y también por las formas de vida y de reproducción social, ¿no? Entonces yo llamaría eso a que podamos incorporar también esa dimensión en la discusión, y de nuevo les agradezco muchísimo por la invitación, y bueno, ahora vamos a dialogar. Muchísimas gracias, doctor David. Es muy interesante este aspecto último que recalcaba el tema de los actores armados no estatales y su introducción, y justamente entendiendo la militarización como un proceso mucho más complejo, y que viene igualmente a complejizar el tema de cómo veníamos pensando el espacio público, ¿no? Como ya decía Fabián y Noelia, que es un espacio público que se apropia la modernidad capitalista a través, por ejemplo, de la figura del Estado. Para continuar con el diálogo, me permito presentar a nuestra última ponente, Adriana Franco Silva. Adriana es maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México, es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es integrante de este proyecto de investigación y del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, además del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Ha participado en la elaboración de materiales universitarios de estudios sobre Asia y África, y participó además en la producción de materiales para el curso virtual de Swahili del Colegio de México, y ha participado en diferentes foros académicos. Entre sus entre sus artículos más recientes se encuentran Violencias contra las Mujeres, análisis de 3 novelas africanas recientes en la revista Páginas, y Cuestionando el desarrollo para la reproducción de la vida, implicaciones para África y alternativas en el contexto de la pandemia, en el libro Seguridad y Desarrollo, Riesgos Globales y Desigualdad y Resistencias, que es coordinado por la doctora Zabaleta Hernández. Sin más, te cedo la palabra, Adriana. Muchas gracias, Alan. Y bueno, yo también quiero agradecer a la doctora Zabaleta y a todo el equipo del proyecto por hacer estos eventos, por invitarnos a estos eventos y también pues gestionar todo para que se puedan llevar a cabo. Agradezco a quienes nos están siguiendo por las transmisiones, y pues también señalar que para mí es un placer poder compartir esta mesa con Fabián, con David, con Noelia, contigo, Alan. Y que bueno, creo que yo me voy a salir un poquito de los planteamientos que han hecho hasta ahora, también porque voy a hacer énfasis en lo que sucede en el continente africano, cómo se ha dado esta disputa, pero específicamente en el continente africano, y me parece que es relevante ir señalando algunos de los planteamientos, ir recuperando lo que se señalaba con anterioridad, para que se entienda un poco por qué salgo como de estos análisis que se han hecho, aunque siguen siendo parte de esta misma estructuración. Entonces, voy a compartir pantalla, y yo justamente la presentación decidí nombrarla Militarización y Sociedades Africanas en Movimiento, los comunes en el centro de la disputa. Voy a hablar más de los comunes más que del espacio público, aunque voy a pensar en la forma en la que el espacio público ha sido configurado en las sociedades africanas para ir generando estos comunes, ¿no? Entonces, no es que esté entendiendo los conceptos como sinónimos, sino más bien que el espacio público ha sido uno de los lugares en donde se ha permitido la organización, la estructuración de los comunes. Ahora, también quiero aclarar que estoy entendiendo los comunes
a partir justamente de las lógicas más comunitarias, más locales. No me refiero a la forma en la que el sujeto hegemónico plantea los espacios comunes o la forma en la que desde el derecho internacional se han planteado estos espacios comunes, es decir, estos grandes espacios como podría ser el océano, que en teoría no pertenecen a nadie, pero que pueden ser aprovechados o explotados por quienes tienen la tecnología para hacerlo. El continente africano es uno de los menos urbanizados en contraste con lo que decía David sobre América Latina, pero sí es uno de los que más se está urbanizando, ¿no? Entonces también tenemos que ver cómo se van dando estas prácticas o estas configuraciones. Y yo me voy a centrar específicamente, quiero mencionar quizá en la parte del debate algunas otras formas de sociedades en movimiento, principalmente en la organización de las mujeres, por la apropiación de espacios dentro de la dinámica urbana, pero en este caso, en esta primera parte, voy a hablar del caso particular de Burkina Faso. Entonces, me quiero situar antes en justo el contexto como de nuevos cercamientos, o al menos así es como lo ha denominado Silvia Federici, entendiendo la globalización como esta financiarización del capital, ¿no? Es decir, en los últimos años, no en términos de Wallerstein como una historia más larga, sino más bien a partir de los 70s y hasta la actualidad. Y este proceso como un proceso de acumulación originaria, recuperando los planteamientos de Holloway, o sea, no pensar en la acumulación originaria como un momento inicial o una característica pasada de cómo va surgiendo el capitalismo, sino como señalan también Gilles y Roux, también Silvia Federici, justamente, María Mies, como un proceso permanente que está abarcando no solamente todos los espacios del globo, sino que nos está atravesando corporalmente de manera más significativa. Y creo que esto nos permite entender incluso los planteamientos de los feminismos comunitarios latinoamericanos, ¿no? Estos conceptos, esta relación, esta vinculación que se hace con el cuerpo y el territorio. Entonces, este proceso de acumulación es un fenómeno constitutivo de las relaciones capitalistas, cuya esencia es la separación del productor de los medios de producción, y que en el caso del continente africano, a partir de la década de los 70, se va generando, se va gestando a partir de la desestructuración de los regímenes de tierras comunales. Todo esto va como confrontando o va yendo en contra de las economías que tenían muchas de estas comunidades, principalmente economías de subsistencia, porque en los discursos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, se establece que solo el dinero es productivo. Entonces, si tú estás produciendo para alimentarte a ti y a tu comunidad, eso no es productivo, ¿no? Y esa es la causa de tu pobreza. Entonces, la solución desde estos grandes organismos financieros internacionales es que estas tierras sean trabajadas para la exportación, para que sean, entre comillas, productivas y entonces se salga de la pobreza. Esto ha generado mucha violencia, particularmente en contra de las mujeres, porque las mujeres son las principales encargadas de estas economías de subsistencia en el continente africano. Y bueno, ha generado una serie de violencias y una serie de desplazamientos, y por eso estas mujeres también en los espacios urbanos actualmente se están reapropiando del espacio de esos comunes, pues para generar socialidades diferentes. Pero insisto, esto a lo mejor lo debatiré un poquito más adelante. Pero también a partir de la deuda se sigue generando esta acumulación originaria, ¿no? Como la deuda como una solución a la crisis productiva del sistema capitalista durante la década de los 70, que además garantiza la desarticulación del cuerpo social y la financiarización de la reproducción de la socialidad, de las mismas sociedades. Porque lo que se pide con los ajustes o con los programas de ajuste estructural en América Latina, en África, en diversas territorialidades, es el adelgazamiento del Estado, que no esté proporcionando los servicios sociales que antes proporcionaban. Y la deuda es una forma en la que se va individualizando estos servicios sociales, ¿no? Es una autoinversión. Nosotras y nosotros tenemos que pagar ahora por esos servicios sociales, pero no hay empleos, estamos en un contexto en donde cada vez hay menos empleos, entonces a partir del endeudamiento, a partir de estas facilidades de préstamo, pues es que logramos garantizar esos servicios sociales. Esto va difuminando la idea de quién explota, ¿no? Es difícil como ir identificando justamente quién es quien está ocupando, quien está dominando, quien está extrayendo a partir del endeudamiento. Y entonces esto va coincidiendo con los discursos también de la aparición de grupos terroristas, de crimen organizado, de esta caracterización del enemigo difuso, cuando en realidad también el sujeto que domina se está difuminando con estas acciones. La deuda recae en las y los individuos como de manera justo individual, no valga la redundancia,
Y en el caso del continente africano, esto ha tenido ciertos choques con las socialidades que había. En realidad simplemente se busca manejarla, no se busca solucionarla. Y esto lo menciono porque es como el antecedente que me permite explicar lo que sucede en Burkina Faso, que va a ser el caso de estudio que analicen. Tomás Sankara, que es uno de los presidentes quizá más significativos en el cuestionamiento al dominio occidental del continente africano, llega al poder a Burkina Faso en 1983 y se opone completamente. Ya en ese contexto se están implementando las políticas de ajuste estructural en el continente africano y él se opone a esta estructuración. Promueve la nacionalización de las tierras y también sugiere el impago de la deuda, ¿no? Yendo en contra como de estos dos elementos que les digo que son fundamentales para entender cómo se están dando estos nuevos cercamientos que están produciendo además o que están generando la militarización de las sociedades. Estas reacciones no serían desapercibidas por los sujetos dominantes y en 1987 sería asesinado, subiría al poder Blaise Compaoré, que era su amigo cuando él llega al poder, cuando Tomás Sankara llega al poder, pero que además ya en los últimos años se le ha culpado directamente del asesinato de Tomás Sankara. En los juicios que se llevaron en 2021, se le acusó a él y a otras personas, cadena perpetua, no los han agarrado evidentemente, pero esto de nuevo difumina, ¿no?, las relaciones transescalares de dominación que hay. Pero bueno, ese no es el punto de ahora. Desde la llegada de Blaise Compaoré a la presidencia ha habido una serie de movilizaciones sociales que a partir pues ya del siglo XXI se han estructurado de manera más significativa, pero estructurado no bajo las lógicas de organización de los movimientos sociales tradicionales. Por eso también planteo que son sociedades en movimiento, quizá más que esos movimientos sociales estructurados ya conocidos. Burkina Faso se ha caracterizado por tener una historia de muchos movimientos sociales, de sindicalismo, de organizaciones estudiantiles, pero en la década, o bueno, en el siglo XX, esto comienza a modificarse. Las movilizaciones de la población ya no recaen exclusivamente en los sindicatos, y esto también contrasta, ¿no? Las fuerzas públicas tienen que buscar una nueva manera de controlar, de regularlas, porque son actores que ya no pueden controlar como lo hacían antes, que no saben realmente cómo se están configurando. Pero bueno, nada más, ahí pongo algunos datos para entender como el contexto. En 2008 hay un incremento en los precios de los alimentos. En el caso del maíz, por ejemplo, se incrementan en un 44% los precios. En 2010, Compaoré anuncia que va a modificar el artículo 37 constitucional que le permitiría competir por un quinto mandato. Un año después asesinan a Justin Songo, un periodista que había criticado como todos estos proyectos y esta represión del gobierno, y a partir de todo esto se van configurando ciertos movimientos sociales que, insisto, salen como de las lógicas tradicionales de organización en Burkina Faso. Finalmente, en 2014 se aprueba la reforma constitucional y esto hace que estalle completamente la movilización en el país. Y me voy a remitir o voy a hablar específicamente de una de estas estructuraciones o uno de los grupos que fue articulando la movilización social, que se llamó Ballet Citoyen, o bueno, así se nombraron como los que van barriendo, ¿no? La ciudadanía que va barriendo. Y lo recupero porque me parece muy relevante también la forma en la que están o en la que plantearon sus reivindicaciones ocupando justamente el espacio público. Lo que hizo Ballet Citoyen era, bueno, no solamente salir a marchar, protestar, como generalmente asumimos o relacionamos estos movimientos sociales, sino que hacían del espacio público un escenario musical y un escenario también donde se llevaba a cabo una praxis política, ¿no? Y donde se cuestionaba y donde se planteaba cómo hacer la configuración o cómo reconfigurar las relaciones sociales de las poblaciones burkineses. En la imagen pueden ver al centro dos de los principales líderes del movimiento. Creo que sí alcanzan a ver mi cursor, espero que sí, pero este de aquí es Smokey y este de aquí es Sam Skeleja. Ambos son músicos. E insisto, o sea, estoy señalando o estoy haciendo énfasis en cómo se ocupa el espacio público y se reproduce esto como desde la música, porque también el continente africano ha sido sumamente criticado por la tradición oral. Y la música es parte de la tradición oral. Y lo que ellos hacían no era simplemente cantar por cantar, sino que recuperaban los planteamientos de Tomás Sankara. Por eso también incluí, o por eso iniciaba con Tomás Sankara. Porque esta reivindicación o estas protestas, estas demandas que hacía Tomás Sankara frente a la dominación, las recuperan en este caso estos músicos,
Y es también una de las formas en las que la población en general, no solamente los sindicatos, no solamente los grupos estudiantiles, comienzan a acercarse al movimiento. Entonces, es una forma distinta, me parece, de estar organizándose, ¿no? De confrontar a las fuerzas estatales que ya no podían regularlo y que además se les salió de las manos justamente por la cantidad de apoyo que estaba habiendo. Recuperar esas memorias también es un elemento que me parece significativo. El movimiento logra que salga Compaoré y después de eso algunos organismos regionales e internacionales decían que iban a implementar sanciones y la población volvió a salir a las calles y volvió a reclamar, ¿no? Recordando que en el artículo 167 estaba establecido que un gobierno ilegítimo podía ser quitado por la misma población. No voy a puntualizar quizá en todos los elementos, pero digamos que la población se mantuvo atenta, ¿no? Estuvo atenta del proceso de la selección de presidentes, de primer ministros, pero en 2015 hubo un nuevo golpe. Y este golpe lo dio Gilbert Diendere, que por cierto fue entrenado por Estados Unidos, y la gente volvió a salir a las calles, ¿no? A tomar el espacio público, a hacer barricadas, a defender el movimiento que habían hecho inicialmente, incluso a plantear que estaban haciendo la rucratí. No hablaban de democracia como tal, sino que la población estaba diciendo, lo que estamos haciendo acá es una traducción mía, a lo mejor y no se puede traducir muy así, pero digamos, como el gobierno en las calles, el gobierno que estamos construyendo, justo ocupando este espacio público en las calles. Vallée Citoyenne, este movimiento que les decía, se ha reestructurado. Decidió no participar en las elecciones de 2015 y fueron sumamente criticados, sobre todo por las perspectivas occidentales, por no participar en las elecciones, pero creo que también esto lo tendríamos que plantear desde estos términos de Holloway, de poder cambiar las cosas sin tomar el poder, o incluso cuestionar el poder, ¿no? La forma en la que identificamos el poder, algo que se concentra, algo que se tiene o que esté estructurado en una sola organización. Vallée Citoyenne plantea que se constituye como una fuerza de proposición, no se plantean como una fuerza de oposición o como una fuerza política o un partido político, sino una fuerza que está proponiendo, que está planteando, que está generando alternativas para cambiar lo social. A partir de la toma del espacio público han intentado configurar la recuperación de los comunes, de la tierra, de poder producir realidades distintas, no jerarquizadas, ¿no? Entonces, Vallée Citoyenne ha trascendido eso, ha trascendido como el espacio citadino también, ha acompañado el espacio urbano, pero dentro de las mismas urbes, digamos, están planteando estas alternativas. Los comunes en la tierra que nos da los alimentos, la tierra que nos da el sustento, la tierra que pues puede generar esta socialidad diferente. Pero bueno, rápidamente, frente a estas movilizaciones y este éxito que han tenido las poblaciones burkineses, se empezó a hablar de que empezaron a llegar grupos terroristas al país. Y esto es cierto, aquí también, de nuevo, como vinculando lo que decía David en relación con los actores no estatales, como la militarización no solamente se da por el sujeto hegemónico o lo estatal, sino también por estos actores no estatales, se comienzan a configurar estos grupos y se justifica la militarización por parte de fuerzas externas. Ya simplemente para no comer más tiempo y poder generar estos debates, porque si no, no vamos a poder debatir seguramente, estos mapas los realicé con una base de datos de AFLET, y lo que me parece relevante es que en los años, o sea, bueno, tendría que contextualizar un poco más, pero justamente el momento en el que se están dando prácticas de militarización por parte de fuerzas como la OTAN o de Francia es que empezamos a ver como este incremento de muertes por batallas, pero también muertes anuales por violencia contra civiles. Y si ustedes se dan cuenta, el país que más se incrementa es Burkina Faso. A mí no me parece que esto sea tan casual, me parece que hay cierta causalidad, que bueno, ahí quizá los cuantitativos lo cuestionarían y me pedirían otros análisis, pero digamos, más allá de eso, sí me parece que hay una relación directa entre estos éxitos que habían tenido como la organización social, la sociedad en movimiento en Burkina Faso, que a partir de la ocupación del espacio público estaban generando una relación con los comunes muy diferente a la que se ha establecido e incluso a la que determinan los organismos internacionales, y de pronto comienza a militarizarse el territorio para hacer un control, un disciplinamiento. Entonces, el espacio público incluso también ha sido cuestionado desde las mismas realidades africanas, por lo que ya mencionaba Fabián al inicio, ¿no? El espacio público como la afirmación de la modernidad
y cómo esto contrasta con las realidades africanas. Pero bueno, para poder tener tiempo para continuar con el debate, yo voy a concluir ahí. Hay otros elementos que me gustaría incorporar más adelante también, en relación específicamente como con las mujeres, la forma en la que se han apropiado del espacio público en las zonas urbanas, pero bueno, eso lo puedo dejar para más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu intervención y justamente por reafirmar estas particularidades en el caso africano. Por cuestiones de tiempo, esta segunda ronda, que era originalmente pensada para generar una especie de diálogo entre los ponentes, les pido que estén muy atentos porque voy a leer una serie de preguntas que ya se vertieron en el chat de Facebook para que recuperen estas preguntas justamente y sean como una especie de conclusiones de este conversatorio. Entonces, me permito leer las preguntas y si les parece, seguimos el orden que habíamos establecido en las intervenciones, en la primera intervención. Entonces, empezaremos con Fabián. Aquí van las preguntas. Estas son como de un poco de manera general, hablando un poco de cuáles son las alternativas, ¿no? Justamente a estos procesos de militarización. La primera de ellas dice, ¿qué alternativas hay frente a la militarización de los espacios públicos? ¿Es posible subvertir su función de espacio de control social y dominación? Y Teresa Martínez, a través de Facebook, también pregunta y comenta lo siguiente. Muy interesante el planteamiento de la doctora Noelia. A partir de la desidealización del espacio público, ¿cómo entenderíamos la recuperación del mismo? Tomando en cuenta que las sociedades están compuestas por clases sociales. Aquí hay un elemento ya de clase importante, ¿no? Que también se contrapone con otra de las preguntas que tenemos a través de Facebook, de Stephanie Beltrán, que pregunta, ¿qué relación encuentran y cómo se puede generar entre los espacios militarizados y los procesos de racialización, lo que algunos han denominado como geografías racializadas? Hay otra pregunta que también refiere a la militarización del espacio público en México, que nos dice, igual es de Stephanie Beltrán, que pregunta, ¿cómo explicar el reciente suceso en México de cómo las Fuerzas Armadas han tomado el mando del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles? Y que además lleva el nombre de un militar, ¿no? Y la última pregunta, que es, cuando se refieren a la disputa por el espacio público, parecería que se comprende exclusivamente al espacio urbano. Pero ¿podría extenderse esta metáfora y comprenderse al Estado como parte de lo público? Si te parece, Fabián, empezamos contigo. Muchas gracias. Voy a tomarme un par de minutos para leer un par de cuestiones y ahí las quiero conectar con, no respuestas, pero comentarios hacia las preguntas, ¿no? Porque ojalá tuviera esas respuestas, pero estoy seguro que los demás de la mesa tienen más elementos para esas respuestas. Y entonces, bueno, justo pensando en el espacio público como un proceso de legibilidad de él y desde el poder, por un lado afirma un tipo de producción de sujetos jerarquizados, con desigual acceso a los recursos materiales y simbólicos de la vida, y por el otro busca visibilizar las posibilidades, resistencias y disrupciones de dicho orden de clase. En ese sentido, el espacio público implicaría la proyección, anclaje del discurso público que pretende colocar bajo la mirada del control a los discursos ocultos y así vaciarlos de sus contenidos de resistencia. El espacio público se constituye como una forma de higienización social, donde se visibilizan y clasifican como anomalías o patologías sociales todos los comportamientos que son vistos desde el poder estatal como contrarios o potencialmente disruptivos para buscar eliminarlos o al menos limitarlos. ¿A qué quiero ir con todo esto? Precisamente recuperar también lo que fueron señalados los compañeros, que me pareció muy, muy interesante, en términos directos de pensar el espacio público como una forma de la racionalidad, insisto con esto, del poder, de la forma de dominación, pero que se va a materializar de distintas maneras. Se va a materializar en formas de represión, en formas de control, en formas de contención, que van a ser muy importantes y que de una u otra manera, aquí voy a apelar a un geógrafo anarquista, un geógrafo del pensamiento libertario, Simon Springer, que habla de la democracia radical y habla también del espacio público como el lugar donde esta democracia radical puede encontrar también su lugar de afirmación y por lo tanto su lugar de existencia. Y esto tratado de vincularlo con qué hacer, ¿no? ¿Cómo podemos leer esas formas de resistencia y cómo podemos, digamos, subvertir, para utilizar una de las palabras que colocaron en las preguntas, subvertir ese espacio público, la dominación,
Pues para Springer, la idea fundamental estaría en que el espacio público lo pensáramos y por lo tanto lo realizáramos también materialmente como el lugar del disenso y no como el lugar del consenso, como el lugar donde se va a expresar el disenso y por lo tanto la posibilidad entonces de que florezca, que se dé, que se realice lo político frente a esta parte de la política, ¿no? Esta compañera que mencionaba la parte de la racialización, me parece bien importante, ¿no? Efectivamente ver cómo en esta ordenación y en estos discursos del espacio público lo que nos vamos a encontrar es la manera en la cual, digamos, se articulan jerárquicamente las relaciones de raza, clase y género, ¿no? Por tomar estas tres formas tradicionales, ya Adriana nos ejemplificaba de muy buena manera estos elementos, pero también con lo que explicaba Noelia y David, que me parecen muy importante en esos términos, ¿no? Es decir, el espacio público, ¿no? Como instrumento del poder hegemónico que cada vez tiene expresiones de esta lógica militar, de esta lógica de securitización que van siendo diferenciadas, que van acentuando estas formas de desarrollo desigual que me parecen muy importantes recuperar, como lo explicaba David, es decir, podemos ver cómo hay zonas de supresión, zonas de aumento, zonas de contención, como trabaja Huacán también, para hablar de la manera en la cual se domina y se controla también a los otros, a los subalternos, cómo se van imponiendo, repito, este orden de sentido, la militarización, pensarla más allá de colocar a los militares en las calles, pensar la militarización en cómo esa racionalidad de orden jerárquico nos pone, digamos, a todos en un lugar. Y con esto quisiera como finalizar con esta idea de que el espacio público, desde la idea, desde el proyecto de realización hegemónica, implica cada quien en su lugar y de acuerdo a su lugar. Y que entonces las formas, digamos, de subvertirlo, las formas de interpelarlo, tiene que ver con esta deslocalización de ese lugar asignado y de esa clasificación asignada. Pero como nos ha evidenciado la historia reciente, esas formas son a partir de una, voy a apelar aquí a Sánchez Vázquez, de una praxis violenta que busca desarticular y que busca romper esa praxis de la hegemonía, ¿no? Esas formas de subvertirlo en términos de la producción de espacios bajo otra racionalidad. Y bueno, para no llevarme más tiempo, porque muchas gracias. Y nuevamente agradecer a todos, por favor, por la mesa y por las preguntas también, por supuesto. Gracias. Doctora Noelia, 5 minutos para su última intervención, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, yo coincido con Fabián que aquello de las respuestas así acabadas es un poco complicado, ¿no? Sobre todo aquella de la metáfora del espacio público y el Estado. Ahora un comentario respecto a eso. Y justo como pensando en que uno de los problemas del concepto, o sea, en términos categoriales, pues, conceptuales, es el uso reiterado de metáforas para referirnos al espacio público. O sea, eso ha llevado incluso, por un lado, a la ambigüedad, por otro lado, a un relativo caos respecto a las formas en que entendemos el concepto. Pablo Rizo dice, es una anarquía teórico-conceptual en la que con este concepto hablamos simultáneamente de lugares materiales, la esfera de la acción humana, pero también la forma en la infraestructura, e incluso la forma de la política. Y en la política, generalmente de una forma análoga a la que quedó como matizada en la palabra polis, ¿no? O sea, el origen de la ciudad y todo el sentido de la democracia moderna que le da sentido a la urbe. Pero fíjense, yo he problematizado, he pensado reiteradas veces que en este debate sobre el espacio público hemos debatido de más lo referente a lo público
y nos falta mucho debatir lo referente al espacio. Entonces, yo de algún modo me sacudí aquello de lo público porque justo vi que ahí es donde estaba todo este conflicto y toda esta anarquía y todo este abuso de las metáforas, que es todo y es nada al mismo tiempo. Y más bien por eso me quise concentrar en el espacio. O sea, hablar de espacio público en términos teóricos desde el espacio. Porque aquello de lo público, insisto, que es problemático. Entonces, a partir de estos autores que yo mencionaba, por un lado Lefebvre, por otro lado Massey, pues para mí fue como más sencillo referirme a este espacio como un espacio más bien complejo, de múltiples trayectorias, como dice Doreen Massey, o en términos de Lefebvre, de esta triada dialéctica, donde confluye el espacio material con el espacio de la representación, con el espacio de la práctica, que además siendo dialéctico no podemos disociarlo. Y ahí es donde yo encontré la oportunidad de problematizar aquello que con las definiciones clásicas, digamos, del espacio público no me alcanzaba, porque en estas dimensiones invariablemente terminas o criminalizando actores, por un lado, o sea, de algún modo se justifican ciertas políticas que en la defensa de lo público excluyen determinadas prácticas que, como decía Fabiana ahorita, por principio se definen como disruptivas. Pues evidentemente la de la protesta está ahí. Entonces, problematizar el espacio desde el espacio y no desde lo público creo que es algo que tenemos que hacer para sacudirnos de una vez por todas este abuso y este caos y esta anarquía conceptual de las metáforas para hablar del espacio público. Después, justo me parece muy interesante la referencia, pero ya lo señaló ahorita Fabián, porque es parte de la misma dinámica cuando nos referimos en efecto a esto que pues son los estudios más bien más contemporáneos de la interseccionalidad, ¿no? La clase, la raza, la edad. Y en efecto, todo esto está atravesando y produciendo los espacios públicos. El asunto es que ahí es donde está el conflicto. Cuando yo señalaba este falso histórico, que es muy interesante, que está en la producción del espacio del Lefebvre, él es muy enfático, ¿no? Al señalar que estas visiones son más bien visiones esencialistas, visiones que han omitido justamente, nos dice, parten de una realidad en la que imaginan la ciudad compuesta no ya de ciudadanos, sino de ciudadanos libres. Libres en tanto liberados de la división del trabajo, de las clases sociales, de la lucha de clases, evidentemente, y asociados libremente en la gestión de un bien común de una comunidad. El ideal arendtiano, ¿no? Pero hace la crítica de que estos filósofos han proyectado estas visiones y componen el modelo de la ciudad ideal representada en el siglo XX según la libertad de la ciudad griega, donde no obstante, pues había esclavos, las mujeres estaban excluidas de participar en estos espacios, y entonces aquella idea del lugar de la democracia y el acontecimiento del bien común, etcétera, pues se desdibuja bastante. Entonces, para Lefebvre, justamente, desde una visión evidentemente marxista, para él el espacio público es conflicto antes que consenso. Y habría que pensarlo en términos de conflicto y lucha de clases, justamente, de encontrar las contradicciones de quienes finalmente los producen, porque todas estas contradicciones de raza, de género, etcétera, pues finalmente se plasman en la estructura y en la forma urbana. Se elabora entonces, dice él, una estrategia de clase que apunta a la remodelación del dominio de la ciudad, pero prescindiendo de su vida propia, siempre en beneficio de reproducción de capital. Entonces, por eso, pensar en estas estrategias y las luchas de los grupos movilizados, y creo que este elemento de los espacios racializados es muy importante para entender
el nodo y la base de las disputas por el espacio público. Finalmente, la militarización es una forma explícita de control, o una de las más explícitas, pero tenemos un montón de estrategias urbanas, veladas, que están guiadas por principios de asepsia social, de limpieza de los espacios, tal cual, o sea, en términos del higienismo, pensado así, que operan desde otras dimensiones más representacionales y que, por cierto, son objetivo y objeto de la política pública. Inmediatamente yo pensé en el centro histórico de Oaxaca y toda la disputa que existe ahí respecto a una representación de una identidad que es completamente estereotipada y que exalta ese espacio como un espacio justo indígena y colonial, pero que en los hechos no tiene nada que ver con ese espacio, con esos espacios públicos del centro histórico particularmente, donde los indígenas de ahora son excluidos, pero al mismo tiempo exaltados en una política turística que los oferta como una identidad mercantilizada para vender ese espacio. No sé si me explico. Entonces, hay formas de racializar el espacio con determinadas intencionalidades y formas de controlar el espacio con estos criterios que decíamos de raza, de clase, etcétera. Y formas más veladas de control del espacio y de exclusión. Finalmente, que como han dicho todos los colegas, pues fragmentan la realidad, la vida urbana, y generan como estas dinámicas de vacío. Y finalmente, ya muy rápido, respecto a lo del Tren Maya, y ya para no tomar tiempo, aquí voy a colocar un link donde está un texto muy interesante de LOLAC, bueno, del Observatorio de Geopolítica de Anister Ceseña, justamente sobre la militarización de los megaproyectos del actual gobierno, donde nos explica muy bien cuál está haciendo la labor, no solo en términos de viabilización del avance de estos proyectos, sino en términos incluso de el control de recursos y financiamiento que se está dando al ejército, porque ahora leyendo esta cita, esto es una cita de este libro, los recursos que se obtengan del Tren Maya ya no pasarán por la Secretaría de Hacienda, sino que irán directamente al ejército, y los cerca de 500,000 kilómetros de ferrocarril serán a su vez patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sabemos, o no se ha hecho tan pública esta relación del ejército y del vínculo que hay ahorita el gobierno federal con estos megaproyectos y el ejército, pero en este informe está toda esa información para quien preguntó. Ahorita lo pongo ahí en el link para que lo pueda consultar y no tomar más tiempo. Es otra forma de seguir avanzando en la militarización, un poco velada igual, y yo diría que ha hecho poco ruido en la opinión pública porque se ha cortado un poco el tema, pero está ahí es muy importante. Entonces ahorita pongo el link. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Le cedo la palabra a David Barrios, por favor. Gracias. Bueno, yo plantearía, a ver, primero que todo, el tema de sí pensar la relación clase, raza y estas expresiones de segregación socioespacial y de esos efectos de militarización. O sea, en efecto, lo que podemos ver en varios países de la región es que hay una coincidencia, ¿no? Y también se reproducen formas distintas de represión y de contención de estos espacios que van, bueno, esto lo estudió Ruggiero Hasberg para Río de Janeiro, desde la conformación de esto que le llama muros ducto, ¿no? De cómo incluso en el trayecto entre el aeropuerto de Río de Janeiro y el centro de la ciudad se pusieron unas barreras acústicas, entre comillas, que en realidad eran para ocultar a las favelas de la vista de las y los turistas, o esto que se argumentó que eran ecolímites, ¿no? O sea, poner un límite al crecimiento de las favelas supuestamente para que no contribuyan con la deforestación de la selva y del bosque ahí en Río de Janeiro.
y todas estas otras prácticas que podemos observar, porque además tienen algo que a mí me llama mucho la atención, y es como, así como el Estado o la prefectura de una determinada ciudad tiene sus maneras de controlar estos mecanismos antropométricos, ¿no? Para andar vigilando a la población desde cámaras en el transporte público, las cámaras en todos lados, en los despliegues policíacos y demás. Estos otros actores armados de los que yo hablaba, de los actores de la economía criminal, también tienen sus propias maneras de vigilar a la población. Esto que en México se le llama halcones y que en todos los otros países tienen nombres distintos. Entonces también hay un control del espacio público, de las escalas del territorio por parte de estos otros grupos que adaptan también formas y mecanismos de vigilancia. Entonces también es un elemento que habría que considerar, y la reiteración de estas maneras de contención a partir de las llamadas policías de proximidad, las fortificaciones, ¿no? Que ya ha habido en Haití, ahí en Brasil eran las unidades de policía pacificadora, y que son lógicas que están intentando intervenir ya directamente en los territorios, o sea, estar ahí de manera permanente, ¿no? Entonces, eso también es algo que habría que agregar, ¿no? Ahora, respecto a las alternativas, ahí, bueno, ha habido muchos ejemplos de gente que se organiza, que se moviliza en estos espacios, que comienza por denunciar también un proceso que ha sido paulatino. En México hemos avanzado también mucho en ese sentido, de esta naturalización de la militarización, o sea, que estemos ya acostumbradas y acostumbrados a que en mi calle la patrulla, la Guardia Nacional, o en el caso de Brasil, estas policías que hay de varios tipos, y convivir en general con gente armada con rifles de alto poder, que era lo que me decían mucho en Ciudad Juárez desde el inicio, ¿no? Entonces, pasa por este proceso de desnaturalización, de hacer los diagnósticos, y también cuando esto es posible, pues generar una cierta reapropiación de estos territorios, lo cual es muy complejo, sobre todo porque, insisto, no son solo las policías militarizadas o los ejércitos, sino también los actores de la economía criminal. Por ahí creo que Marcelo López de Sousa tenía un texto sobre pues qué puede pasar en un contexto así, porque te estás jugando la vida contra varios actores armados, y también eso ha ido cambiando la dinámica con el paso del tiempo, mucho más distante de los habitantes. O sea, antes eran los líderes de estos grupos eran del barrio, ¿no? Y ahora son de otros barrios, entonces esto produce también mucha más enemistad, ¿no? Y finalmente, para plantear esto que se señala en alguna de las preguntas sobre esta vertiente de la militarización que estamos viviendo mucho en México, que es depositar muchas tareas civiles en las Fuerzas Armadas, diríamos, limpiarle la imagen también a las Fuerzas Armadas después de años de cometer violaciones a los derechos humanos, pero yo diría que ese es un elemento muy importante y va a tener su propio peso específico en los sucesivos. Así llega otro gobierno, seguramente se va a aprovechar también de eso que ya se logró hacer en esta llamada cuarta transformación, pero también pensar en episodios puntuales que dan cuenta de este enfrentamiento que yo estoy diciendo. Ya decía yo el de la Comuna 13 en Medellín, la Operación Orión, en Río de Janeiro, estas intervenciones en grandes complejos de favelas, pero pensemos en el caso de México, esto que se le llamó el Culiacanazo. Yo tengo la impresión, compañeras, compañeros, de lo que he podido estudiar de América Latina y el Caribe, que eso es algo que nunca se había visto en ningún otro lugar de la región. O sea, que unas ciertas estructuras armadas, militarizadas de la economía criminal, lograran cercar al ejército federal en lo que fue claramente una expresión de guerra urbana, y que por distintas estrategias, o sea, me refiero al operativo en general, tanto de las Fuerzas Armadas como de las estructuras de la economía criminal, pues lograron efectivamente liberar al hijo de del Chapo Guzmán y demás, pero esto no es poca cosa. O sea, eso que ocurrió en Culiacán da cuenta de cómo en muchos lugares de México eso está ahí latente, o sea, es algo que efectivamente puede ocurrir, ¿no? Y entonces eso nos habla también de cómo ya en una dimensión regional hay esa capacidad de fuego, hay esa posibilidad de controlar un territorio y a su población, y finalmente de cómo estos dos aspectos, tanto el de la militarización a través del Estado como la que
proviene de estas otras estructuras, pues está poniendo en vilo a la sociedad en distintos lugares del país. También finalizar diciendo, lo que observamos en términos de estos procesos en todo México es diverso, o sea, hay desde lugares donde nunca hubo enfrentamientos o fueron muy pocos, como en Ciudad Juárez, en Tijuana, entre estas estructuras o inclusive contra el Estado, más bien eran ejecuciones todos los días, a lugares donde sí hay ese perfil de guerra urbana, ¿no? O en regiones como en Tierra Caliente, donde vimos que ya incluso usan aviones no tripulados para las estructuras de la economía criminal, o Guerrero, o Tamaulipas, donde han logrado incluso a veces hasta controlar el C4 de la ciudad, ¿no? En fin, entonces es muy diverso y por eso también es importante, después del análisis general y de definir las categorías, ir a ciertos ejemplos concretos, porque también nos están dando muchos elementos de cuál es la dinámica de lo que está pasando en México y en América Latina. Bueno, con eso terminaría. Gracias. Muchas gracias, doctor David. Finalmente, maestra Adriana Franco, por favor. Voy a intentar ser muy breve porque ya estamos en tiempo, ¿no? Pero justo en esta relación de la militarización y la racialización, Horace Campbell habla de un movimiento eugenésico de la modernidad contemporánea, ¿no? Cómo todas estas prácticas se están desplegando de diferentes maneras a través de diferentes métodos, pero justo acompañado de la militarización y de todo lo que se ha señalado, porque a mí, bueno, yo tampoco tengo una solución, ojalá tuviera una solución, ¿no? Una alternativa real frente a la militarización. Y a lo mejor hace algunos años les diría, justamente veamos qué es lo que está pasando en Burkina Faso, porque me parecía muy relevante eso que estaban consiguiendo, pero claro, un cuerpo no lo podemos confrontar con un rifle o con un tanque, ¿no? Que es un poco lo que les pasó en Burkina Faso, o sea, todo eso que se había logrado, pues hubo un despliegue militar bastante amplio, entonces me parece que algunas de las alternativas, algunas de las soluciones tienen que ir por lo que ya señalaba Fabián, ¿no? O sea, generar racionalidades distintas de esos ordenamientos sociales y que eso lo tenemos que ir construyendo en diferentes escalas, en diferentes espacios, no solamente como en la recuperación o en la toma del espacio público, porque también, como decía David, la militarización no es nada más la materialidad o el despliegue de bases, de ejércitos, ¿no? Sino que va más allá, o sea, está vinculada con un sentido de mundo y con una actuación o una relación de las comunidades a partir de esas estructuras. Entonces, yo simplemente cerraría, para ya no tomar más tiempo, para no extendernos más, simplemente cerraría señalando en que es fundamental eso, ¿no? Y a partir de estos términos como la interseccionalidad o la consustancialidad de opresiones, o también la matriz de dominación, ahí depende de los enfoques que más les gusten, ¿no? Pero digamos, justo a partir del entendimiento de estos ejes de dominación, cómo podemos generar realidades diferentes. Me parece que en el continente africano hay varios ejemplos, no modelos que se tienen que seguir, pero sí hay muchos ejemplos en los cuales se está planteando eso, una forma de relacionarse distinta, ¿no? Los comunes, cómo los están entendiendo, cómo están vinculándose con la naturaleza, con las demás poblaciones, porque también estamos en un contexto de crisis climática, ¿no? Y la crisis climática no se puede atender si no se atiende también esa crisis en términos sociales. Entonces, bueno, un poco por ahí en que es indispensable que cambiemos esta forma de producción, que el capitalismo lo tenemos que desestructurar completamente, tenemos que generar nuevas socialidades y pues eso. Muchas gracias, maestra Adriana Franco. Pues por cuestiones de tiempo ya es necesario dar por terminado este conversatorio. Quiero decir que las reflexiones aquí vertidas pues nos dejan mucho, ¿no? Que todavía reflexionar. Y pues nada más agradecer que fue para mí un honor moderar este conversatorio y le cedo la palabra a la doctora Sandra Canetti Zabaleta Hernández para que dirija unas palabras de despedida. Gracias a ti, Alan, por la moderación. Pues nada, agradecer Fabián, Noelia, David, Adriana, fueron aportaciones muy ricas, hubo mucha dinámica en las redes sociales. De todos modos, se va a quedar el video en nuestro canal de YouTube y en Facebook, porque después lo pueden ver las y los demás, por si ustedes también quieren contestar ahí alguna pregunta que haya quedado en el tintero. Espero que nos reencontremos en otro espacio muy parecido para generar un poco más de debate y darles un poco más de tiempo. Mientras tanto, pues yo les agradezco también a quienes nos siguieron en las redes sociales del proyecto PAPIT, Resonancias de la Militarización en la Seguridad Humana del Siglo XXI. Estén pendientes para nuestro siguiente video. Muchas gracias y